Bien, tenemos ya aquí en la mesa de trabajo, fíjense los materiales. Tengo aquí un lienzo que mide 30 centímetros por 25 para hacer nuestro primer trabajo. Otro aspecto viene a ser los óleos. Hemos recomendado en la lista de materiales unos óleos, generalmente en estos sets que vienen 12 colores, vienen los colores recomendados para la pintura artística, ¿no? Principalmente para paisaje, pero hemos visto que con la combinación, con la teoría del color, podemos conseguir inclusive otros colores que no están aquí, se pueden combinar, ¿no? Inclusive en el caso del color piel, con estos colores, inclusive con una tríada básica, es decir, amarillo, rojo y azul, se puede conseguir diferentes colores. En el caso de la técnica de óleo es importante el caso de el color blanco. Algunos no lo denominan color, sino que es un recurso como una especie de aclarar solamente los colores que vienen a ser estos, y esto sería como un pigmento neutro, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar con lo que viene a ser la paleta. Esta es una paleta de pintura. Usualmente yo utilizo paletas cuadradas. Hay en el mercado paletas en forma de riñón y de color blanco, es decir, de un material plástico, y otros de un material acrílico. Yo recomiendo las que son de madera por su tonalidad, es decir, es un color, entre comillas, intermedio. Entonces resalta el blanco y los colores oscuros. Generalmente a la hora de pintar yo utilizo una técnica de manchar primero el trabajo, es decir, opacar, cubrir el blanco para luego poner los colores, ya sean claros o oscuros. Entonces, en ese sentido, el trabajo o la utilización de una paleta de esta tonalidad es muy conveniente, y para el trabajo de retratos es muy bueno, ¿no? Porque tiene más o menos esa tonalidad. Si la comparamos, por ejemplo, con mis manos, puede tener algún cierto tipo de parentesco, ¿ya? Por eso es recomendable esta. Aparte tenemos dos recipientes, uno notan acá, es un aceitero, es un recipiente pequeño para el aceite de linaza. ¿Para qué se utiliza el aceite de linaza? Para poder hacer que el pigmento se torne más manejable para difuminar, para hacer las fusiones de color y para darle un poquito más de cuerpo al óleo. Otros utilizan directamente aguarrás, pero pasa que el aguarrás hace que primero seque más rápido el óleo, segundo que no le da tanto brillo y no le da cuerpo, es decir, es mejor para hacer transparencias o veladuras. Yo voy a reducir y voy a recomendar a ustedes que el aguarrás sea más que todo para la limpieza de los materiales y el aceite para pintar con estos pigmentos, ¿ya? El aceite de linaza viene en diferentes presentaciones. También hay otros recursos como el liquín, que son secativos. Pasa que el óleo demora en secar. Depende de los colores, puede secar más o menos entre 3 días o una semana entera. Y algunos casos, cuando uno lo aplica, por ejemplo, como había una participante que aplicaba con espátula, puede tardar meses en secar. Para eso se debe utilizar un secativo. Hay diferentes, ¿no? Como el Danmar, el liquín, el secante de cobalto y otros, que hacen que seque en menos tiempo. Pero lo particular y lo bueno del óleo es que no seca para poder realizar esos difuminados que hicieron famosa la técnica de Leonardo da Vinci, ¿no? El esfumato, es decir, el fondo de la Gioconda, la atmósfera, la perspectiva atmosférica, que en esa época que cuando vivían estos maestros en el Renacimiento era un boom, pues, ¿no? Es más o menos hace 10 años cuando apareció Photoshop en el arte digital. Es un boom. Igual en esa época, cuando se hacían trabajos al fresco y otros, apareció la técnica del óleo y fue un boom total, una nueva posibilidad de realizar los trabajos en arte. Ahora tenemos pinceles. Acá tengo pinceles planos de pelo sintético. También vamos a utilizar los de pelo de cerda.
¿ya? Los de pelo de cerda son más gruesos, ¿no? Y son más duros a la hora de hacer el trabajo. Generalmente se recomiendan los pinceles de pelo de cerda para poder realizar los empastados, es decir, hacer que el material esté impregnado sobre la superficie, como los trabajos del artista Vincent Van Gogh, que fue un artista expresionista justamente por esas pinceladas, ¿no? Muy bien, también tenemos la espátula, que generalmente se utiliza para hacer las combinaciones. Bien, todos estos aspectos los vamos a ir avanzando y dando de repente algunas recomendaciones según los trabajos que realicemos. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Hay muchos artistas que tienen otras formas de disposición de los materiales. Unos de izquierda a derecha, otros de derecha a izquierda. Entre colores claros y colores oscuros. Algunos utilizan una paleta limitada con pocos colores pero distribuidos en la paleta. Nosotros vamos a distribuir estos 12 colores en este sentido: blanco, amarillo, rojo, el caso del violeta si lo tuviesen, si no, de frente el azul, después los verdes y luego también el caso del color negro, opuesto al blanco. Y aquí los colores tierra. Entonces, esta paleta va a estar aquí y aquí vamos a disponer de esa manera. El blanco ya lo tenemos, pero yo voy a sacar un poco más de blanco. El blanco es el pigmento que se utiliza más en el óleo. Generalmente se gasta más por eso, ¿no? Porque se utiliza bastante. Se debe sacar los óleos directamente a la paleta sin el riesgo de que se lleguen a secar, porque cuando disponemos sobre la paleta los óleos puede estar más o menos entre 1 o 2 días enteros así listos para pintar. En algunos casos, al tercer día, algunos colores se van secando, lo cual no es muy bueno. Pero si un artista pinta de un día para otro un cuadro, no hay ningún problema, ¿no? En ese sentido también, a la hora de lavar los pinceles, basta solamente lavarlo con aguarrás para el día siguiente. Pero cuando uno deja de pintar, por ejemplo, después de una semana o de repente hasta de un mes, debe de lavar los pinceles, aparte del aguarrás, con agua y jabón. Lo que yo utilizo para lavar, si no pinto con los pinceles, es el ayudín o el caso de Sapolio, ¿no? Son detergentes, entre comillas, para lavado de vajillas, ¿no? Lo que se utiliza para vajillas es muy bueno, ¿no? Bien, aquí tenemos el blanco, lo dispongo aquí y el siguiente color que pongo es el amarillo. Algunas personas he visto, inclusive en algunos estudiantes de arte, no han entendido esa forma del orden de los colores, porque he visto muchas veces que ponen los colores y si se les gasta ponen por acá otro, entonces tienen el color amarillo en diferentes zonas. Es un desorden, ¿no? Porque piensan que como está sucio esto, no. Aquí vamos a aprender que cada color, por más que esto sea diferente a una paleta, por ejemplo, de acuarela, generalmente las paletas de acuarela o de otros pigmentos vienen ya ordenados, están en su espacio cada uno o los puede disponer cada uno, ¿no? De la misma manera, en una paleta plana deben tener cada uno de los colores su espacio y se debe respetar. Si se termina, ahí también nuevamente le sacamos el color. Entonces vamos a ponerlos de esa manera. Cuando uno hace un trabajo de paleta limitada, es decir, con pocos colores, reconociendo dónde están los colores, también se deben poner en su sitio. Si yo utilizo una triada, siempre pongo el amarillo en ese sitio, un azul aquí y después el caso del rojo por este lado. Entonces no puedo ponerlo donde sea, porque ya tengo la costumbre de disponerlos de tal forma que estén ordenados así. En este caso estoy poniendo el magenta, ¿no?
usualmente se reconoce al magenta como el verdadero color primario, entre comillas, porque muchas veces estamos acostumbrados que este rojo cadmio sea el primario. Por cuestiones de, por ejemplo, del trabajo en impresión, el magenta vendría a ser el color primario. Si uno hace la combinación de este rojo con otro azul, puede conseguir unos buenos violetas. Bien, luego de este color viene el azul, y luego aquí le voy a poner, este vendría a ser un azul talo, o más bien acá dice un azul cerúleo, ¿no? Ahora le voy a poner el azul talo, que en paisaje es el más recomendable para trabajar. ¿Ya? Muchos artistas en muchos textos coinciden que el color azul talo es muy bueno para realizar pintura paisajística. Entonces, si lo tienen, va a ser muy bueno. El que no es tan recomendable por ser muy vibrante es el ultramar. ¿Ya? Entonces, sí, Patricia. Tengo cobalto, tengo cerúleo y tengo ultramar. El ultramar no. El ultramar no se recomienda, salvo sea un trabajo en colores fríos, para tener más amplia la paleta, ¿no? O sea, más colores. Para un trabajo entre estos, yo te recomiendo el cerúleo y un color oscuro, me decías el cobalto, ¿verdad? Tengo cobalto, tengo cerúleo y tengo un chiquitito de azul primario. ¿Tendrás el prusian? No, solo ultramar, cobalto y cerúleo. Entonces, cobalto. Cobalto, ya. Sí, muy bien. Entonces, yo acá en este estuche vienen 3 azules. No utilizo mucho el ultramar, salvo, como digo, si fuesen entre colores fríos, ¿no? Un cuadro para tener más gama, ¿ya? Es que el color ultramar es muy vibrante, parecido, entre comillas, al color azul eléctrico, ¿no? Si uno le pone blanco a ese azul ultramar, es muy, muy vibrante. Y para el tema del paisaje, al menos el paisaje interpretativo, un poco más realista, puede ser muy chilloso, entre comillas, ¿no? Profesor, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Kimberly. Soy Alicia, profesor, es de la computadora de mi hija. Ah, ya, yo decía Kimberly, le faltaba presentarse. Adelante, sí. Alicia. Profesor, una consultita, buenas tardes con todos, disculpen. Yo tengo igual que usted el Pebeo, de la marca Pebeo, pero aquí tengo el ultramar. Y ¿no le ha venido otros azules? Sí, o sea, me ha venido el otro que es azul, Talo se llama. Ah, ese está bien, entonces el talo. Ese está bien, ese okay. Ese gracias, y después profe. El cerúleo con esos dos debe trabajar. Ah, ok, gracias, profe. Muy bien. Aquí lo que ustedes ven quizás parezca negro, pero es el verde vejiga, el saf green, ¿no? Que es un verde bien oscuro, muy bueno para los paisajes, aunque muchos artistas en cuanto a la confección o a la creación de los verdes recomiendan que el artista tiene que crearlo, porque en la naturaleza hay muchos verdes, ¿no? Entonces el amarillo y el azul van a funcionar bastante complementando a estos pigmentos. Aquí sí le pongo, como verán, el negro al final, opuesto al caso de el blanco, ¿ya? Y finalmente los colores tierra que siempre vienen en estos casos, el conocido como café corrientemente, pero es el color Burst Amber, que es el sombra tostada. Y aquí también el color amarillo ocre o ocre amarillo. Por teoría del color, estos colores se pueden conseguir fácilmente. Por ejemplo, el amarillo ocre con amarillo y su complementario violeta, que es la combinación entre rojo y azul. Y el sombra tostada se consigue con el rojo y su complementario el verde. ¿Ya? Entonces, posteriormente vamos también a darles acceso a esas clases de teoría del color.
Si tienen en mente profundizar en ese caso de la teoría del color, va a ser muy bueno próximamente revisar ese material, ¿ya? Pero aquí, según el trabajo, ustedes van a ver cómo vamos a resolverlo, ¿no? Porque estamos haciendo paso a paso, ¿ya? Y si hay algo que de repente no se entiende o de repente algún material que tengan que disponer, pueden hacer sus consultas. De esa manera podemos avanzar mucho mejor. Bien, ahora vamos a pasar a hacer el trabajo. Existen muchas formas de pintar. Se reconocen por los textos y otros que hay muchas formas de pintar, como también hay varios artistas. Aparte de las técnicas que son usuales para pintar, el hecho de cómo trabaja un artista también implica una diferencia. Entonces, el espectro de formas de pintar es bastante. Nosotros vamos a trabajar una parte de esa amplia forma de trabajo, ¿no? Y según mi experiencia, algunas cosas que les van a facilitar a ustedes el trabajo. Muy bien, entonces lo primero, voy a utilizar la técnica o el recurso de trabajo de húmedo sobre húmedo, ¿ya? Para ello, el paso siguiente es trabajar directamente con un pincel grande y con aceite desde la mitad del lienzo hacia la parte superior, ¿no? Nuestro lienzo está de forma horizontal y desde esta parte de la mitad vamos a hacer la pintura. Vamos a pintar con blanco, óleo blanco y aceite, ¿ya? ¿Y qué estamos haciendo? Muchas personas me dicen, profesor, ¿y por qué está pintando blanco si ya está blanco? Es que lo estoy humedeciendo. O sea, el pigmento blanco va a ser una primera capa que me va a ayudar a pintar rápidamente y fácilmente con los siguientes colores. Es como en la acuarela, esta técnica de utilizar la humedad en el soporte es bastante conocida en la técnica de la acuarela. Se utiliza el húmedo sobre húmedo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto de aceite se utiliza? ¿Cuánto he utilizado? Calculando son entre 3 o 4 gotas según la zona donde estoy pintando. No se utiliza mucho aceite. Muchas veces en el curso anterior que hicimos, creo que solamente he puesto 2 veces aceite en el recipiente y he alcanzado para hacer varios cuadros. Creo que hemos hecho como 15 cuadros, 12 cuadros me parece. Los lienzos eran así, más o menos de este tamaño. Muy bien. Si se dan cuenta, he pintado con aceite esta zona y el caso del óleo blanco, pero aquí más, es decir, al medio, un poco más, y he extendido o he frotado hacia la parte superior de tal manera que hay más óleo aquí que en la parte superior. O sea, estoy estirando el color, ¿ya? Al medio un poco más y hacia los bordes, como estoy estirando, como que hay menos óleo y algunas partes inclusive ya no tiene óleo, apenas se nota, ¿no? ¿Cómo pueden notar eso? Es de la siguiente manera. Claro que no les recomiendo mucho, pero yo lo hago para explicar lo siguiente. Si, por ejemplo, pongo la yema del dedo por este lado, como no tiene mucho, fíjense, no se mancha tanto. Pero si pongo, por ejemplo, en el caso de el medio, lo que pasa es que la yema del dedo se llega a manchar, pero sí se notan todavía las huellas dactilares. Si no se notaran las huellas dactilares, sería ya también que le hemos puesto mucho y estaría embarrado, ¿verdad? Entonces, pueden calcular en ese sentido cuánto de óleo se aplica. Bien, este primer trabajo va a ser para poder ver cómo se trabaja, cómo se utiliza el material para que ustedes se familiaricen. Como también nos va a ayudar para ver cómo lo resuelven según su experiencia, ¿no? Muy bien. Luego de aplicar esta primera parte, ahora vamos a pasar a la siguiente, que viene a ser disponer de los colores. Ahora, para realizar el trabajo y para que no sea el caso de poder estropear, entre comillas, he visto a muchos participantes, generalmente los más pequeñitos, el óleo es bastante manchoso.
como sería como trabajar con mantequilla, ¿no? Se llega a manchar con todo. Entonces yo lo que hago es limpiar con papel, o también el caso de papel toalla, primero quitando el excedente de pigmento y recién mojamos un poco en el aguarrás para limpiarlo. Así, de esta manera. Entonces no utilizamos todo el aguarrás, no se va a manchar tan rápidamente, pero sí vamos a limpiarlo, ¿ven? Ya está. Cada vez que pintemos es mejor limpiarlo así, si sabemos que ya no vamos a utilizarlo, para disponerlo por este lado, para que no nos manchemos ni las manos ni nuestro espacio de trabajo. Bien, rápidamente ahora vamos a disponer con un pincel un poco pequeño. En este caso voy a utilizar uno sintético. Voy a ubicar los siguientes colores. El color talo, siempre con una gotita de aceite. Ahí, 2 gotitas. En el caso mío he notado que el talo es el color que está más duro. Los demás tienen, parece que aceite, pero este parece más duro, entonces le pongo más. Si ustedes notan que algunos colores son más duros, como más pastosos, se le puede añadir un poquito más de aceite, pero no tanto porque ya está húmedo en esta parte. Y disponemos, fíjense, por este lado unas pinceladas. Al inicio no se va a notar casi nada porque son pinceladas muy sueltas y es el trabajo un tanto solamente de manchado, ¿ya? El recurso del óleo nos va a ayudar a disponer luego de poder frotar con mayor calma los colores y que se difuminen. Bien, el azul talo le estoy poniendo por estos lados. Generalmente me van a escuchar a mí diciendo que las esquinas son llamadas como viñetas, ¿no? En el caso de fotografía se utiliza ese término, pero yo lo llevo al caso de la pintura también. Las zonas del cuadro, las esquinas, al borde, como viñetas, haciendo que la parte interior tenga más luz y a los costados como una especie de sombras, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a combinar un color violeta. Para las combinaciones les decía que se puede utilizar el caso de la espátula. Hacer combinaciones con el pincel implica desgastarlos, forzarlos mucho, porque como tiene bastante viscosidad, está bien pastoso el caso del óleo. Cuando uno trabaja con el pincel estamos forzándolo, ¿no? Y se puede desgastar, o también pasa que se impregna mucho hasta la raíz del pelaje del pincel y hace que sea más difícil lavar el pincel que está con óleo, ¿no? Porque se ha combinado mucho. Muy bien, para evitar eso, en la medida posible hay que utilizar las espátulas para hacer combinaciones de colores. Voy a utilizar el azul cerúleo con este rojo magenta para combinar un violeta. Es más fácil, no le he puesto nada de aceite, entonces es más fácil hacer la combinación porque tiene una rigidez, ¿no? La espátula. Ya tenemos el violeta. Lo usual para hacer un trabajo de empaste sería ponerle blanco, pero en esta técnica de húmedo sobre húmedo, directamente vamos a utilizar ese color, claro, limpiando este primero con un poquito de papel, así limpiamos el azul, mojamos un poquito, volvemos a limpiarlo de esta manera. Ya, claro que tiene algo de color, pero tiene menos. Y saco un poquito de aceite y con este color voy a disponerlo también por este lado, un violeta. No se nota, parece una mancha, un trabajo abstracto hasta el momento parece, pero una vez que vayamos a la hora de fundir los colores se va a notar una bonita transición de colores. Bien, el paso siguiente va a ser como siempre, si utilizamos el mismo pincel, limpiar, ¿no? De esa forma. Yo usualmente suelo utilizar bastante papel, pero lo que me gusta es que el trabajo es bien limpio, ¿ya?
Y hasta el momento del aguarrás ni se ensucia, ¿no? Muy bien, hay diferentes tipos de disolventes o aguarrás. También se utiliza la trementina. O también algunos disolventes inoloros. La recomendación es que siempre trabajen en un espacio ventilado, ¿ya? Porque ciertamente algunos olores de estos materiales son muy fuertes. Entonces puede ser que les cause incomodidad y a veces hasta algunos problemas, ¿no? Pero si estamos pintando en pequeño y utilizamos los materiales adecuadamente, no sucede eso, ¿no? Salvo, por ejemplo, de otras personas. Hay un artista famosísimo peruano que es puneño, Humareda. Se dice que él pintaba en un ambiente bien reducido, que también era su dormitorio. Él pintaba cuadros grandes y pintaba con estos disolventes. Llegaba la noche y dormía con esos disolventes ahí, más el frío, encerrado en su taller dormitorio, que se enfermó justamente por trabajar en esa forma. Entonces no es tan recomendable. No es que les diga que sea muy tóxico, pero si tenemos de repente la disposición de trabajar de forma correcta, no pasa nada. Muy bien, a continuación, el rojo cadmio. Estoy utilizando una transición de colores análoga, ¿no? Fíjense, azul, violeta, este rojo que tiende más al violeta, ¿no? Es como un rosado o un rosa. Después este rojo cadmio, podría ir luego el color anaranjado y luego el color amarillo, ¿no? Entonces aquí yo le estoy poniendo el color rojo cadmio y luego le voy a poner el color amarillo. Muy bien, este ejercicio va a ser muy interesante para que ustedes puedan manejar el material, ¿no? Esta es una forma sencilla de combinar el color entre colores análogos. Si ustedes conocen el círculo cromático, los colores análogos son como los colores que están al costado. Imagínense una mesa redonda donde hay muchas personas que están reunidas. Una persona que está al frente de otra no puede conversar, ¿verdad? Tiene que gritar para llegar a escucharse si es una mesa grande. Pero si están al costado pueden conversar, se entienden muy bien. Es algo así en este caso de los colores análogos. En un círculo cromático son los colores que están sentaditos al costado uno de otro y ahí están conversando y se llevan muy bien. Ahora voy a ponerle el color ya también amarillo, les decía. Y voy a disponerlo por esta zona. Para que no pase esto, fíjense, no he limpiado muy bien. En el caso del amarillo y del blanco, hay que tener muy en cuenta en limpiar bien el pincel. O mejor, utilizar otro si tenemos, por ejemplo, tengo mejor aprovecho para que el color no llegue a ensuciarse, ¿no? El amarillo, vuelvo a decirles, y el pigmento blanco son los que se pueden ensuciar muy fácilmente. Muy bien. Ahí están los colores. Es un desorden, parece inclusive. Alguien se puede indignar. ¿Qué es esto? ¿Esto es una pintura? ¿Qué es? Pero vamos a utilizar el recurso del esfumato, lo que les contaba. Muy bien, tenemos el primer pincel, el más grande, que lo voy a volver a limpiar. Y aquí, si no tienen al costado papel, pueden tener, por ejemplo, un trapito y mojarlo y limpiarlo muy bien. Para hacer el esfumato, yo siempre utilizo en la otra mano un papelito, también trapo de limpieza, para que podamos limpiar constantemente. Ahora, hacemos lo siguiente. Vamos fusionando desde el color más claro, fíjense así, como una especie de 8, o dibujando el signo de infinito. ¿Se dan cuenta? Así. Pero lo hacemos bien pequeñito.
según vayamos avanzando. Como está húmedo, ¿qué pasa? Se van fusionando los colores. Pero no se debe hacer todo, sino ir limpiando constantemente y avanzando zona por zona, ¿ya? Es decir, como que en esa mesita que les digo que están sentados los colores, se han contado un chisme y si están al lado, el chisme no se tergiversa pues por el momento. Pero mientras dan la vuelta, ustedes saben, los chismes cambian, algunos aumentan, ¿no? Entonces podría ser que se tergiversen los colores, quiero decir, ¿ya? Entonces mejor zona por zona para que los colores no se vayan a perder o manchar, ensuciar. ¿Ven? Ahí. Desde el amarillo, el rojo y ese magenta, nada más. Limpio el pincel y así sucesivamente. Ya también voy yendo hacia arriba en el caso del magenta, violeta y azul. ¿Ven? Entonces es una interesante transición entre estos colores para poder realizar como un paisaje en atardecer. Al inicio puede pasar que los colores se manchen si es que no lo hacen así. Fíjense, zona por zona. Prácticamente hice esta zona, luego esta zona, luego esta zona. Después esta y esta. Y finalmente la parte superior. Siempre limpiando el pincel, secándolo y ya. Hay algo importante en este caso. Los pinceles para hacer esta parte de frotado de la pintura tienen que tener el pelo largo. Fíjense cómo está. He visto muchas veces que intentan hacer esto, pero con pinceles que son más cortos, es decir, que están hasta acá nada más. Los pelitos llegan muy cortos, ¿no? Como una brocha que se ha desgastado. No funcionaría. Tienen que ser pinceles donde el pelo sea un poco largo para que pueda frotar, ¿no? Si no, no se puede. Ahora, es recomendable un pincel más grande, ¿ya? Algunos artistas en estas zonas utilizan hasta brochas para hacer ese difuminado y que se pierda muy bien. Bien, entonces ahí ya hemos frotado y ya se nota una mejor transición de los colores. Limpiamos el pincel y podemos hacer nuevamente esto hasta lograr lo que necesitamos, que sea más tranquilo o de repente que los colores se fusionen más, depende de lo que nosotros querramos, ¿no? Así. Entonces puedo hacer que se fusione un poco más, que el blanco no esté tan intenso, que se opaque un poquito. Pero lo que nos va a facilitar es que el óleo no seca rápido y se puede seguir fundiendo los colores. Ahora, en la forma de preparación del material o los soportes, ¿no? Esto es un soporte, una tela para pintar, puede ser una cartulina para óleo que existe también. También puede haber otras superficies, ¿no? Porque algunas personas pintan sobre una madera, una tabla. Entonces, en las superficies se pueden distinguir dos tipos de superficies para pintar. Unas donde no absorben el pigmento y otras donde sí absorben el pigmento. Las dos pueden funcionar. Claro, no muy extremadamente. Quiere decir que no sería dable pintar, por ejemplo, en una pared sin imprimante, porque chupa bastante el pigmento, ¿no? Por ejemplo, las paredes, alguna vez hice un mural al óleo. Si no tiene imprimante, si pintamos directamente sobre el yeso o otras superficies, no se puede pintar al óleo, pues, ni con otras técnicas a veces. Entonces,
las superficies tienen que estar preparadas. Para eso se utiliza el imprimante, los imprimantes, ¿no? Para cada técnica hay algunos imprimantes especiales. Y como les decía, hay imprimantes que absorben la pintura o el aceite, el aguarrás, y hay otros que no mucho. Entonces los artistas juegan o trabajan con esos aspectos. Lienzos donde se chupa el caso del aceite, del aguarrás, lo utilizan para hacer trabajos a la prima, es decir, para hacer trabajos rápidos, en una sesión, 1 o 2 horas como este, ¿no? Y trabajos donde no absorbe mucho, es para hacer trabajos más difuminados, más de mezclas de colores, porque se utiliza ese recurso del que no absorba para que no se seque pues rápidamente, ¿ya? Muy bien, fíjense, ya hemos logrado una interesante transición de colores en esta zona. Acá, por ejemplo, estaba yendo entre el azul, me fui directamente y se ha metido el azul acá. Ese sería un error, ¿no? Entonces no hay que hacerlo. Para solucionarlo, froto un poquito así y listo. Mientras más se trabaje por zona, los colores son más vibrantes. Un error sería realizarlo todo así. Otros lo hacen así de frente y sale una mezcla de todos los colores, ¿no? Entonces cada color debe estar o permanecer todavía en su espacio para lograr este recurso. Muy bien, listo, ya está. A continuación vamos a hacer un horizonte. Para ello vamos a combinar otro color. Va a ser parecido al violeta, pero en este caso voy a combinar este magenta con un poco de azul talo, que es el azul un poco más oscuro. Entonces combinamos un violeta pero más oscuro. Muy bien. Al hacer esto, conseguimos un violeta más oscuro y nos puede servir para hacer unos horizontes, ¿no? O el horizonte de este paisaje que lo voy a hacer como una laguna. Muy bien. Antes, con un pincel pequeño, voy a hacer que este color se aclare con un poquito de blanco, solo un poquito. Allí. Este azul tiene más, o mejor dicho, este violeta tiene más azul. Le pongo aceite y voy a utilizar este color para generar una lejanía. Por este lado voy a hacer que exista un color más gris, más apastelado. Porque en estas otras zonas sí le voy a poner este color. Con un poco de aceite vamos a hacer que se vea un poco más opacado esta zona. Así. ¿Ven? Este paisaje es interpretativo, ¿no? No es que sea un paisaje que tengamos una referencia. Es interpretativo y nos va a servir para poder ver cómo es el manejo de la técnica y de los materiales. Estos colores no solamente pueden ser de tal forma que los combinamos y ya, se pueden ir matizando. ¿Qué pasa si le pongo hacia este lado con el violeta? Cambia un poquito el matiz y hay una riqueza cromática. Por eso se denomina también como matizado del color, ¿no? Allí. Muy bien, voy a hacer que
esta zona sea un poco más grande. Allí. Y listo, ya tengo una buena base y solamente me quedaría hacer una línea horizontal. La línea horizontal hacia abajo, voy a hacerlo con el color anterior, el violeta que combinamos. Y trato de hacerlo lo más horizontal posible, desde aquí pasando por este lado. Toda esta zona. Muy bien, y ya tenemos hasta allí una línea horizontal. Bien, en este caso, ¿qué pasa si a este violeta le pongo un poco de blanco? Y le hacemos como si estuviese un poquito más iluminado. Solo con una pincelada, así. Y por este lado un poquito también, para ir matizándolo, solo un poco. Por más que esté en contraluz, que tenga algo de color también. ¿Ven? Ya está. Listo. Ahora, en la parte de abajo, como les decía, deseo hacer como una laguna. Voy a utilizar el mismo recurso que arriba, es decir, el trabajo de húmedo sobre húmedo. Para lo cual el proceso es similar o el mismo. ¿Ya? Es decir, aplicar el óleo blanco, ¿no? Entonces voy a lavar los pinceles. De repente no ven en pantalla, pero lo que estoy haciendo acá, para que no gotee el aguarrás y otras cosas, es lo siguiente. Agarro y siempre lo suelo limpiar ahí. Ahí voy trabajando, ¿ya? Muy bien, entonces cada vez que vean que estoy haciendo esto, lo estoy secando también, ya sea en el trapito o también en el papel. Es importante que los pinceles cada vez estén limpios para no hacer que los colores se vuelvan muy sucios, ¿no? Pasa que si no se hace esto, se opacan los colores y no sale tan vibrante los colores. Queremos que este trabajo sea así un poco más llamativo, vibrante, por eso lo estamos haciendo así con colores saturados. Vamos a trabajar otros paisajes, por ejemplo, con una atmósfera un poco más gris, con un estilo como paisaje en lluvia también. Entonces ahí vamos a ver otro aspecto de manejo de color. Bien, en este trabajo básico vamos a utilizarlo así, de esta manera, siempre con aceite, y vamos a humedecer también esta zona, ¿no? Principalmente lo que está por este lado, y hacia este lado que voy a hacer un primer plano, no mucho. Entonces voy a marcarlo así, hasta acá, y eso va a quedar un poco seco. Toda esta zona vamos a humedecerla con aceite y blanco. Esta técnica o este recurso de húmedo sobre húmedo, imagínense ustedes, yo lo aprendí después de egresar de Bellas Artes. Pasa que mis profesores, al ser de una escuela indigenista, tenían un trabajo más impresionista, ¿no? Una especie de parecido con la escuela de Joaquín Sorolla, que es un artista español. Entonces, mis maestros nunca me han enseñado esta técnica de húmedo sobre húmedo, y alguna vez que creo que algún compañero realizó esto, le dijeron, no, eso no se hace. Yo recuerdo realmente eso. Entonces quizás es porque al ser de un estilo particular, ¿no? El indigenismo, no se llegan a hacer pues muchos recursos, ¿no? Entonces lo aprendí esto ya viendo a los artistas paisajística de la pintura paisajística norteamericanos y canadienses. Allí aprendí ya al año que egresé ya viendo
cómo pintan otros artistas, ¿no? Gracias también al internet. Y a un artista que viajaba mucho, ¿no? En Cusco siempre han llegado muchos artistas del extranjero. Y gracias a uno también aprendí a perderle el miedo a la técnica del acrílico. Para mí, en esa época de estudiante, el acrílico era la técnica más difícil de realizar. Muy bien, fíjense, toda esta zona humedecida con óleo blanco y aceite para utilizarla como base para nuestro trabajo. Igual que hicimos arriba, a continuación vamos a hacer esto también. Bien, vamos a ponerle los colores, ¿no? Entonces voy a disponer de este pincel que es un poco más pequeño y voy a disponer los mismos colores que están arriba con algunas variantes. Por ejemplo, el caso de poner el azul cerúleo, que parece al azul cian, ¿no? Como un celeste. Aquí, con una brochada nada más. Igual, primero los colores van a estar con simples pinceladas, pero después vamos a ir fusionándolo, ¿no? Ahí. Entonces, unos empastados, ahí le ponemos. Después ponemos más o menos en ese mismo orden que está arriba, ¿no? Como un reflejo realmente. Entonces, como cama, como base estará este color talo por este lado. Por acá también. Y ahí arriba que le pusimos el color violeta, ¿verdad? Y el color violeta está por acá, todavía resta, todavía hay. Entonces le ponemos por acá unas pinceladas. Ya está. Por este lado un poquito para matizarlo. Porque quiero hacer como si estuviesen reflejados los cerros de este lado, ¿no? Ahí ya está. Y luego ponerle los colores en ese mismo orden que está arriba. Para ello, después del violeta, le hemos puesto el magenta. Después el color rojo cadmio. Si ustedes tienen naranja, después del rojo le pueden poner el naranja también. Y hay algo importante, ustedes pueden hacer, como siempre digo, sus propias interpretaciones de lo que estoy realizando yo, con algunas diferencias, o si es que les sale diferente a ustedes, no quiere decir que esté mal, sino yo muchas veces inclusive aliento a que los trabajos sean distintos según la persona que lo está pintando, ¿no? Eso es muy bueno. Si no, el arte no sería pues arte, sino si sería solo una cosa repetitiva, entonces no es algo interesante, ¿no? Cuando tenemos diferentes interpretaciones, ahí está el arte, ahí se identifica cada trabajo, cada forma de interpretar lo que podemos realizar. Muy bien, aquí le voy a poner un poco más de magenta y listo. Bien, todo está en pinceladas y todavía está como desordenado. Nuevamente, nuestro pincel más grande de pelo largo, vamos a utilizarlo para poder realizar el caso del fundido, ¿no? Entonces ya saben, primero cerciorarse que esté bien limpio para ahora hacer los fundidos de color. Como el trabajo, como esta zona es un poco más horizontal, es que una laguna es pues horizontal, entonces tratemos de hacerlo lo más horizontal posible. Entonces lo puedo hacer así, ¿ven? Un poquito ahí. Ya no hago esto como en el cielo, sino como realizarlo en pinceladas horizontales. Siempre limpiando constantemente el pincel para que los colores no se vayan a manchar mucho.
¿Ven? Entonces así vamos avanzando hasta lograr la ilusión de que se vea como una laguna, como el efecto del agua. Muy bien, entonces facilita el trabajo el hecho de humedecerlo previamente, ¿no? Aquí le voy a poner un poco más de amarillo para encalidecerlo. El amarillo, el anaranjado, el rojo son los colores denominados de temperatura cálida, entonces eso sirve para encalidecerlo. Muy bien, entonces fundimos los colores constantemente limpiando la brocha o el pincel que estamos utilizando para fundirlo y ya tenemos ese resultado. Muy bien, listo. Hacia esta zona del horizonte lo que voy a hacer es con un pincel pequeñito realizar la siguiente pincelada, es decir, fusionar o entremezclar el horizonte con el agua, así, y que se pierda. Y listo. Para finalizar esa zona, utilizamos una espátula y hay algo interesante que se puede hacer con la espátula. Juntamos la espátula con el blanco y fíjense, lo que voy a hacer es con el borde de la espátula, ponerlo así en vertical y ponerlo aquí y sacar el óleo que se quede impregnado solo en el borde. Al hacer esto, nos va a dar la facilidad de hacer lo siguiente, como unas líneas blancas allí. Esto lo hago para generar como si fuese un reflejo o brillo del agua, ¿no? Así. Y esa zona se puede fundir un poco más, solamente a los costados para que se pierda y no sean como líneas que están así en la superficie. ¿Ven? Ahí. Y listo. Hacia los costados para que quede más brillante, ¿no? Algunos inclusive hacen esto, lo ponen el pincel por acá y jalan un poquito. Y ya está. Y finalmente lo fundimos. Entonces, al no secar el óleo, se pueden utilizar esos recursos. Listo. Muy bien. A continuación vamos a hacer lo siguiente. Ya también con colores más oscuros vamos a hacer lo siguiente. Espátula limpia, lo limpiamos simplemente con el trapito y listo, se limpia fácilmente. Y lo que voy a hacer es combinar los colores oscuros que hicimos, ¿no? El violeta aquí, el caso del azul talo y el magenta. Voy a mezclarlos. Conseguimos ese violeta oscuro. Y a esta mezcla recién le ponemos un poco de negro. El negro puro a veces no es bueno, siempre hay que matizarlo.
Muy bien. Ahora con un poco de aceite vamos a hacer un fondo pedroso en el primer plano. Esto lo debe hacer muy bien la señorita que nos dijo que hacía pintura espatulada, ¿no? Este es el recurso de hacer pintura espatulada. ¿Ven? Así, pintando, tratando de pintar con la espátula. En el canal de YouTube tengo pues un video ahí que tiene bastantes visitas que explica o habla sobre esto, ¿no? Que se puede conseguir el negro con los 3 colores primarios, pero no un negro negro, sino un gris interesante que puede servir para pintar y que no se ve como un hueco, ¿no? Y eso yo recomiendo siempre, inclusive en dibujo, no llegar al negro negro, a no ser que sea muy necesario, si no pasaría que el trabajo se ve como un hueco, ¿no? Por eso, inclusive acá no le debemos dejar así nada más, sino le vamos a poner este gris que hemos combinado con un poquito de blanco. Entonces, fíjense, tiene más color. No es como ponerle blanco al negro. Inclusive acá el negro le pusimos sobre el violeta que teníamos, ¿no? Entonces acá le voy a poner de base este gris. Parece un gris de paint. Y como hicimos en el caso del agua, fíjense, lo untamos como si fuese pan con mantequilla, ¿no? La mantequilla sobre un pan. Ahí lo untamos, lo estiramos. Y luego de estirarlo, hacemos esto, ponemos la espátula, sacamos un poco y se queda en el borde de la espátula, ¿no? Y con esto generamos en la superficie otras texturas. Es decir, no estoy tratando de pintar o apretar bastante la espátula, sino solo en la superficie, como casi acariciándolo, ¿no? Lo suficiente para que genere otras texturas también. Así, entonces sale como una especie de orilla pedrada. Y allí vamos a matizarlo con otro color. En este caso, como tiene luz cálida, puedo hacerlo directamente con el amarillo ocre. El amarillo ocre, un poquito de aceite. Y ponerlo, ¿no? En este caso, también es interesante ver que hay diferentes espátulas, así como hay diferentes pinceles. Por ejemplo, en el caso de que tengo yo, tengo una espátula un poco más pequeñita, aquí está. Es como del mismo modelo, pero fíjense, más pequeñito, porque también se puede pintar directamente con espátula, pues, ¿no? En el recurso de hacer pintura espatulada. Muy bien, entonces de la misma manera estiramos el color como si fuese mantequilla en un pan y hacemos lo mismo. Sacamos a un costado el color para disponerlo en algunas partes como que más brillantes. Entonces ahí se logra ver una cierta textura interesante para hacer que se vea más vistoso, ¿no? Son recursos de pintura rápida. Generalmente paisajes más detallados o otros artistas que prefieren utilizar solo el pincel para pintar, lo hacen pues con pinceles pequeñitos. He visto trabajos hiperrealistas que también hice en una temporada. Eran realizar diferentes recursos con un solo pincel, el número 0 o cerito, detalle por detalle, en un paisaje, hojita por hojita y todo ello, ¿no? Eso lo hacía porque no conocía estos recursos anteriormente. Ahora que conozco muchos recursos, se pueden abreviar muchas cosas y hacerlas rápidamente.
Finalmente, para que nuestro paisaje sea mucho más interesante, vamos a hacerle en el primer plano unos árboles. Fíjense. Aquí voy a utilizar el color que hemos combinado, aquí el oscuro, ¿no? Ahí. Y vamos a hacer y dibujar como si fuese un tronco. Por eso es recomendable trabajar desde el fondo hacia el primer plano. Aquí le voy a hacer esto con una pincelada, insinuando un tronquito, hasta aquí nada más. ¿Ven? Siempre con un poco de aceite. Y por este lado, otro tronco principal de un árbol. ¿Ven? Ya está. Según vayamos pintando, podemos variar con otros pinceles. Un pincel un poco más pequeño para las zonas detalladas de los árboles. Por ejemplo, por aquí se puede extender, allí, y ramificar, ¿no? Por este lado. Muy bien, este ya es un pincel un poco más pequeño, entonces nos puede servir para ello. Bien, ahora hay otro pincelito especial que justo les pedí, está en la lista de materiales, que es el conocido como punta de sable. Tiene el pelito más largo. Entonces con este de punta de sable se pueden hacer mucho mejor todavía este recurso de las ramas y que éstas se ramifiquen un poco más todavía. Hasta el momento parece un árbol tenebroso porque no tiene nada de hojas. Luego de esto le vamos a hacer sus hojitas también. Muy bien, por este lado ya finalizamos de hacer estas ramas. Muy bien, creo que hasta allí puede ser suficiente. Y lo que voy a hacer es con un pincel de pelo de cerda. Los de cerda son muy buenos para lo siguiente. Fíjense, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar combinando el verde, o mejor dicho, el rojo cadmio, el que parece anaranjado. También pueden ser que tengan en sus estuches el rojo vermellón. Ese sí es más con tendencia al anaranjado. Estoy combinando ahora el rojo cadmio con un poquito de este magenta para obtener como un rojo intermedio, ¿no? Y con este voy a hacer lo siguiente. Encima, con unas pinceladas, hago lo siguiente. Esto lo hago para obtener como una especie de contraluz. Fíjense cómo lo estoy desarrollando. Es poniendo el pincel y sacándolo ahí. Haciendo como un frotado nada más ahí. Poniendo, sacando ahí. Como el pincel tiene pelos de cerda, o sea, es más duro, genera esa textura en la superficie. ¿Ven? Así. Pero primero le estoy poniendo el rojo para generar un contraluz, les decía, ¿no? Es como si estuviese iluminando al árbol, el atardecer. Y suficiente.
pero si ustedes quieren, pueden hacerlo frondoso, no hay problema. Ahora, el paso siguiente es con el mismo pincel, luego de limpiarlo, realizar lo mismo con el color anterior que hicimos, ¿no? Limpiando el pincel, voy a hacer lo siguiente, voy a limpiarlo muy bien. Y aquí tenemos todavía este color. Y hacemos lo mismo por delante, es decir, aquí. Entonces hay una mejor hilación del color, ¿no? Zonas iluminadas y zonas oscuras por el contraluz. Y prácticamente nuestro trabajo, este primer ejercicio, estaría terminado. Entonces, este ejercicio no es para nada difícil. Hay que tener en cuenta solamente esos aspectos de trabajar de adelante, o mejor dicho, en el paisaje desde el fondo hacia el primer plano, ¿no? Teniendo en cuenta ese recurso, podemos hacer que el trabajo sea más rápido y limpio, ¿no? Que los colores permanezcan limpios y que no se vayan a ensuciar. El error común de los principiantes es que a veces empiezan del primer plano. ¿Qué pasaría si yo hiciese la orilla primero, luego el árbol? ¿Cómo resolvería lo que está atrás? Sería más difícil, ¿no? Por eso yo vi a muchos jóvenes estudiantes a hacer el fondo cubriendo o respetando las ramas. Entonces sería un caso diferente, ¿no? Entonces de esta manera se puede trabajar mucho mejor. Muy bien, entonces finalmente ese mismo color, limpiando el pincel con un poco de anaranjado y ese color, podemos hacer lo mismo en las ramas o los troncos, es decir, ponerle como si estuviese un poco de luz del atardecer por esos lados. Y ya está, ¿no? Muy bien. Entonces, nos vemos con todos hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima. Gracias a la Gracias, profesor. Chao. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, buenas noches. Cuídense. Un abrazo a la distancia. Un abrazo.